Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo con la exposición de la palabra de Dios de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 4. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 4. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 4. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 4. Así dice la Escritura, hermanos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hagamos una oración, hermanos. Padre, ven a bendecirnos, Señor, en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Alumbra nuestros ojos, habla nuestro corazón. Habla tú, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que se dispone a escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo pongo todo en tus manos. Amén y amén. Hoy vamos a ver, hermanos, la segunda bienaventuranza descrita en el versículo 4. Dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, hace 8 días, hermanos, veíamos la primera bienaventuranza, que es la pobreza de espíritu o la humildad. Y hay una relación, hermanos, entre la primera bienaventuranza y la segunda bienaventuranza, porque en muchas ocasiones el pobre de espíritu, el que ve su grande necesidad ante Dios, va a clamar, va a rogar, va a suplicar, va a pedir a Dios con lágrimas, con lloro, con gemidos indecibles. Por eso hay una relación muy estrecha entre la primera bienaventuranza y la segunda bienaventuranza. Hoy vamos a ver, hermanos, en qué consiste esta segunda bienaventuranza. Pues dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué significa esta bienaventuranza? ¿Qué viene a implicar esta bienaventuranza? ¿Qué sí es esta bienaventuranza y qué no es esta bienaventuranza? Porque todos hemos llorado. Bueno, de hecho, desde que un bebé nace, cuando la madre da luz a su hijo, el niño llora, el bebé llora. Y durante los primeros meses, esa es su forma de comunicarse de un bebé, el lloro. Si tiene hambre, llora. Si tiene sed, llora. Si está sucio, llora. Si le duele algo, llora. Si está enfermo, llora. Por supuesto, Jesús no se refiere a ese tipo de lloro. De ahí vemos que conforme van creciendo los niños y ya empiezan a hablar, pues vemos que muchas veces utilizan el lloro para conseguir lo que quieren. Cuando van a la tienda, piden alguna golosina, y si la mamá no les compra eso que ellos quieren, pues ellos van a ejercer la presión, van a ejercer presión o chantaje a través del lloro. Y así sucesivamente llegan a la adolescencia, y pues muchas veces los adolescentes lloran por 1000 razones, los jóvenes, también los adultos, los ancianos. Por eso es importante, hermanos, entender qué significa esta bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventurados los que lloran? Porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los bienaventurados al llorar? ¿Y quiénes no son bienaventurados al llorar? Porque hay quienes lloran y no son bienaventurados por llorar. Esto es tremendo, esto es triste, pero así es. Hay quienes lloran y lloran mucho, pero no son bienaventurados delante de Dios. Y hay quienes lloran y sí son bienaventurados. Entonces, en este primer punto, hermanos, ¿quiénes no entran en esta bienaventuranza? ¿Quiénes no son bienaventurados cuando lloran? Número 1, los que lloran por no poder tener lo que ellos quieren.
Hay quienes lloran porque no logran obtener cosas materiales. Hay quienes lloran por no lograr tener cosas terrenales. Hay quienes lloran porque no obtienen las cosas carnales que desean. Hay quienes lloran por no alcanzar metas egoístas. Otros lloran por amargura, por odio, por rencor, por ira, por coraje, por enojo, por no poder vengarse, por impotencia. ¿Serán estas personas bienaventuradas? No. Hay en Números, hermanos, capítulo 11, versículos 4 y 10, nos habla de este tipo de personas que lloraron porque no podían satisfacer sus deseos carnales. Lloraron porque no podían satisfacer su egoísmo, porque no podían alcanzar lo que ellos querían, sus deseos egoístas, porque no podían complacer sus deseos egoístas. Números 11, versículos 4 y 10. Números capítulo 11, versículos 4 y 10. Números 11, versículos 4 y 10. Números 11, versículos 4 y 10. Números 11, 4 y 10 dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Es impresionante por lo cual lloraron. Lloraron porque no podían satisfacer sus deseos carnales, porque no podían tener las cosas materiales que ellos querían. Estaban llorando por cosas meramente terrenales. Estaban llorando por meras cosas temporales. Lloraban porque no podían tener carne. Ellos estaban siendo alimentados por Dios. Dios no los estaba dejando sin comer. Dios los estaba sustentando. Les estaba proveyendo de lo necesario, de lo elemental, de lo básico y de lo nutritivo. Pero ellos querían carne, querían el sabor de Egipto, querían los deleites de Egipto, querían la vida de Egipto, querían la comida de Egipto, y por eso lloraron. Y lejos de que al llorar hayan sido bienaventurados, si leemos el verso 10, estamos en Números 11, 10, dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Impresionante. Este tipo de personas no solamente no son bienaventurados por llorar, sino que también son acreedores y merecedores de la ira de Dios, porque lloran por egoísmo, por no poder satisfacer su carne, sus deseos, sus pasiones, sus concupiscencias. Lloran porque no pueden tener las cosas materiales que quieren, porque no logran alcanzar las cosas terrenales que quieren, porque no logran satisfacer sus deseos egoístas. Y llorar por estas causas, por estos motivos, por estas razones, enciende la ira de Dios. Cuando tú lloras porque se te frustran los planes terrenales, temporales, carnales, cuando tú lloras porque no te puedes vengar, cuando tú lloras por amargura, por enojo, por ira, por coraje, cuando tú lloras, como coloquialmente decimos, de rabia, lejos de ser bienaventurado, enciendes la ira de Dios. Lejos de que al llorar seas bienaventurado, enciendes la ira de Dios. ¿Qué otro tipo de personas, hermanos, no son bienaventurados al llorar? Los que lloran porque se sienten defraudados por Dios, se sienten engañados por Dios. Hay muchas personas que le reclaman a Dios y están amargados contra Dios y lloran porque sienten que Dios los defraudó. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué muchas personas se sienten defraudados por Dios? Porque querían las cosas fáciles, porque
Creían que Dios iba a hacer todo por ellos, que ellos no iban a hacer nada, que Dios iba a dejar que ellos se mantuvieran de brazos cruzados sin cumplir con sus deberes, obligaciones, responsabilidades. Y cuando se dan cuenta que Dios solo hace su parte, pero tú vas a hacer lo que a ti te corresponde, que Dios no va a hacer lo que a ti te toca, que Dios no va a hacer lo que a ti te corresponde, entonces la gente mediocre, floja, que quiere las cosas fáciles, que no quiere batallar, que no quiere que nada le cueste, se va a amargar contra Dios. ¿Cuántos padres, cuántas madres de familia están amargados porque sus hijos se perdieron y culpan a Dios? Pero Dios hizo lo que a Él le correspondía. El problema es que tú no hiciste bien tu trabajo. Tú no hiciste bien lo que a ti te tocaba. Tú no cumpliste cabalmente con tu responsabilidad. Con todo y eso, te amargas. Muchos se amargan porque no salieron las cosas como ellos pensaban, no salieron las cosas como ellos se imaginaban, no salieron las cosas como ellos querían, no salieron las cosas como ellos lo habían planeado, no salieron las cosas como ellos lo habían deseado. Y se amargan contra Dios, le reclaman a Dios, se sienten defraudados por Dios. Pero es que esa gente que se amarga contra Dios porque no están dispuestos a pagar ningún precio. No están dispuestos a ningún esfuerzo, a ningún sacrificio. Quieren que Dios haga todo. Quieren que Dios haga el trabajo que a ellos les corresponde hacer. Dios no va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Dios hace su parte. Y Dios es fiel en hacer lo que a Él le corresponde. Pero Él no va a hacer lo que a ti te toca. Él nunca va a hacer lo que a ti te corresponde. Aquí cada quien hace su parte. Dios hace la suya. Y Dios cumple y es fiel en hacer cabalmente lo que a Él le corresponde, pero a ti te toca hacer tu parte. Ahí en Números capítulo 13, hermanos, Números 13, versículos 31 al 33. Números 13, 31 al 33. Números 13, 31 al 33. Números 13, 31 al 33. Dice así. Números 13, 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora el capítulo 14, verso 1. Capítulo 14, verso 1. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Lo vuelvo a leer, 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Aquí ves a ese pueblo, un pueblo que quería las cosas fáciles, un pueblo flojo, mediocre, que quería que Dios hiciera todo, incluso lo que a ellos les correspondía hacer. Ellos no estaban dispuestos a nada. Sí querían la tierra prometida, sí querían entrar a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, ver las bendiciones de Dios, gozar de las bendiciones de Dios, pero no querían pelear, no querían conquistar la tierra prometida, querían que Dios hiciera las cosas por ellos. Cuando les dan el reporte, les dicen: pues la tierra es una tierra que tiene un pueblo fuerte, es una tierra que traga a sus moradores. Ahí hay raza de gigantes. Al escuchar este reporte, entienden que no va a ser fácil. Entienden que es un precio que hay que pagar. Entienden que la tierra ahí está. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Entienden que están muy cerca de poseer la tierra prometida, pero que hay que pagar un precio. Hay
hay que pelear la guerra, hay que dar la batalla, hay que estar dispuestos a todo. Pero eran cobardes, miedosos, conformistas, mediocres, tibios. Querían enfrentarse a sus enemigos cuando Dios les había garantizado la victoria, cuando las promesas eran: ustedes van a poseer la tierra prometida. Pero al ver que frente a ellos había grandes enemigos, grandes ejércitos, se acobardaron y se sintieron defraudados por Dios. Hasta les reclamaron: ¿y por qué Jehová nos trae a este lugar para caer espada? O sea, se sintieron engañados por Dios, traicionados por Dios. No, Dios no engaña, hermanos. Dios no miente. Él no defrauda a nadie. Lo que Él ha dicho que va a hacer, lo va a hacer, siempre y cuando tú hagas tu parte. Él ya dijo lo que a Él le toca hacer y lo que a ti te toca hacer. No esperes que Dios cumpla sus promesas. No esperes que Dios restaure tu vida. No esperes que Dios haga un milagro en tu familia. No esperes que Dios salve a tus hijos. No esperes que Dios salve a tu marido. No esperes que Dios salve a tu esposa. No esperes que Dios salve a tus padres si no estás haciendo lo que a ti te corresponde. Y no acuses a Dios de que te falló, de que no te escuchó, de que no te respondió. No vayas a amargarte contra Dios. Que Dios es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Él no miente, Él no defrauda a nadie. Él no engaña a nadie. El problema no es Dios, el problema eres tú. El problema es tu irresponsabilidad, tu pereza, tu mediocridad. El problema es tu bipolaridad espiritual. Hay muchos bipolares espiritualmente hablando. Un tiempo están muy bien buscando a Dios, luego ya se apartan, se entibian, se enfrían. El problema es tu pereza espiritual. El problema es tu falta de compromiso, tu falta de seriedad con las cosas de Dios. Es el problema. Dios estaba dispuesto a darles una gran victoria, pero lloraron de queja contra Dios. Lloraron porque se sintieron engañados por Dios. Lloraron porque sintieron que Dios los había defraudado. Y aquí también, hermanos, si tú lees el resto de la historia, lejos de haber sido bienaventurados por haber llorado, Dios juró que no entrarían a la tierra prometida. Dios dijo: no van a entrar, de 20 años para arriba no van a entrar. Ninguno de los que se quejaron contra Dios, lloraron contra Dios, juzgaron mal a Dios, ninguno de esos va a entrar a la tierra prometida. Lejos de haber sido bienaventurados por haber llorado, encendieron la ira de Dios, experimentaron la ira de Dios. No te quejes contra Dios, hermano, hermana. Dios es bueno, es fiel. Dios responde, Dios ayuda, pero haz lo que te toca. Haz tu parte. Porque si no haces con lo que a ti te corresponde, si no haces lo que a ti te toca, si no haces lo que está de tu parte, Dios no va a actuar. Dios no va a responder, pero no por Él, sino por ti. Porque tú no hiciste lo que a ti te tocaba hacer. ¿Quiénes más no son bienaventurados al llorar? ¿Quiénes más no son bienaventurados al llorar? Los que lloran fingidamente. ¿Qué es llorar fingidamente? Que muchas veces las personas lloran porque en apariencia quieren de Dios, desean de Dios, porque en apariencia tienen hambre y sed de Dios, pero a la hora de la hora se apartan de Dios, le dan la espalda a Dios. Puro fingimiento. Sus lágrimas fueron pura hipocresía. Sus lágrimas no fueron reales. Fueron lágrimas fingidas. ¿Dónde lo vemos esto? Ahí en Ruth, capítulo 1, versos 6 al 15. Libro de Ruth, capítulo 1, versículos 6 al 15. Ruth, capítulo 1, versículos 6 al 15. Ruth, capítulo 1, versículos 6 al 15. Ruth 1, versículos 6 al 15, dice así: Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió:
Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esto es impresionante, porque aquí está hablando de Noemí, con sus dos nueras, Ruth y Orfa. La historia tal vez ya la conoces muy claramente. Los dos hijos de Noemí, o sea, el marido de Orfa y el marido de Ruth, murieron. La esposa de Noemí también había muerto. ¿Y qué pasa? Cuando Noemí queda viuda y sus nueras también quedan viudas, le llega la noticia que Jehová había visitado a su pueblo y que los estaba bendiciendo. Entonces Noemí toma la decisión de volver a Israel. Y para esto habla con sus nueras, con Ruth y Orfa, y les dice: ustedes regrésense a su pueblo, vuélvanse a casar, hagan su familia, formen su hogar. Yo me voy a regresar a mi pueblo. Y dice que tanto Ruth como Orfa lloraron. Verso 9, dice: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ellas querían, en apariencia de Dios, conocer el Dios de Noemí, tener una experiencia vivencial con el Dios de Noemí. Y por Dios estaban dispuestas a seguir a Noemí. Pero ¿qué pasa más adelante? Solo Ruth permanece fiel para ir con Noemí a Israel. Orfa dice que decidió al final regresarse a sus antiguos pecados, a su idolatría, a sus ídolos, a sus falsos dioses. Pero había llorado. En 2 ocasiones había llorado profundamente, externando que quería de Dios, diciéndolo con sus palabras, que ella quería ser del pueblo de Dios, que ella quería conocer a Dios, que ella estaba dispuesta a seguir a su suegra para conocer de Dios. Pero nada fue cierto. Sus lágrimas fueron lágrimas fingidas. Oh, hermanos y hermanas, ¿cuántas veces has llorado por alguna necesidad personal? ¿Has llorado para que Dios te ayude a vencer una tentación? ¿Has llorado para que Dios te ayude a vencer el pecado? ¿Has llorado para que Dios te ayude a buscarlo, a caminar con Él? Pero en realidad en tu corazón no está eso, porque tú voluntariamente cedes a la tentación, porque tú voluntariamente no pones nada de tu parte para vencer el pecado, para vencer la tentación. Tú buscas la ocasión del pecado, te gusta el pecado, te deleitas en él, y tú no estás dispuesto a resistir al pecado. Tú no estás dispuesto a oponerte a la tentación, oponerte al pecado. Pero sin embargo sí has llorado. Sin embargo sí le has dicho a Dios que te ayude, que te dé la gracia, que te dé el poder para vencer todo mal, para vencer todo pecado, para vencer toda tentación. Pero después tú mismo buscas el pecado. Pero después tú mismo empiezas a acariciar el pecado. Tú mismo buscas la ocasión del pecado. Tus lágrimas son fingidas, y por lo tanto, aunque lloras, no eres bienaventurado. No eres bienaventurado. Pasamos a un segundo punto. ¿Quiénes sí son bienaventurados al llorar? ¿Quiénes sí son bienaventurados al llorar? En otras palabras, ¿para quiénes es esta bienaventuranza? ¿Para qué tipo de personas es esta bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación? ¿Para quiénes sí es
esta bienaventuranza. Para los que ven y aceptan su grande y terrible necesidad personal, los que se dan cuenta de su grande necesidad personal de Dios, ellos son bienaventurados. Mientras una persona no se dé cuenta de su grande necesidad de Dios, de su gran necesidad personal que tiene de Dios, no va a llorar, no va a clamar con lágrimas, no va a orar con lágrimas. ¿Qué hace que una persona llore? El ver, el entender, el aceptar su grande necesidad personal de Dios. Vamos a ver un ejemplo representativo para ilustrar este punto. Un ejemplo representativo de una persona que vio, que entendió su terrible necesidad personal y que por lo tanto oró con lágrimas a Dios. Primero de Samuel 1, 10 y 11. Primero de Samuel 1, 10 y 11. Dice así, primero de Samuel 1, 10 y 11. Primer libro de Samuel 1, 10 y 11. Dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta era una gran necesidad que Ana tenía. Ahora, ¿por qué esta necesidad de Ana? Es un representativo de la necesidad espiritual. Porque en el Antiguo Testamento, la esterilidad de una mujer, el que una mujer fuera estéril, era sinónimo de estar bajo la maldición de Dios. Era sinónimo de no tener la bendición de Dios. Por lo tanto, era terrible que una mujer fuera estéril. Era un problema, aunque físico, pero eso llevaba a humillarse ante Dios a las personas, a clamar a Dios para que Dios sanara ese vientre, concediera hijos a esa mujer. Ana vio su grande necesidad personal de Dios. Y ella, ante su terrible necesidad, dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hizo un compromiso con Dios. Si tú me das un hijo varón, yo también lo voy a dedicar a ti. Para que ese hijo que tú me des sea un siervo tuyo, sea un hombre que te ame, que te busque, que te sirva. Ella, al haber llevado a Dios su necesidad personal, fue bendecida por Dios, fue bienaventurada. ¿Por qué? Ahí en el verso 27 y 28, de ahí mismo, 1 Samuel 1, 27 y 28, dice así, 1 Samuel 1, 27 y 28, 1 Samuel 1, 27 y 28, dice, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y oró allí a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Impresionante. Fue bienaventurada, porque ante su necesidad personal, porque ante su tragedia, ante su dolor, fue y oró y lloró delante de Dios. Ella sabía que solo Dios podía solucionarle su problema, que nadie podía hacer nada por ella más que Dios. Por eso te decía que la pobreza de espíritu está relacionada con el llorar. La primer bienaventuranza está relacionada con la segunda bienaventuranza, porque ella se humilló ante Dios, le suplicó, le rogó para que Dios sanara su vientre, para que Dios hiciera un milagro en su vida, y lloró, oró con lágrimas. No se quedó callada, no se cruzó de brazos, pudo ver su grande necesidad. Por eso ella fue bienaventurada al llorar, porque no culpó a Dios, sino que entendió que solo Dios podía ayudarla, que solo Dios podía sanarla, que solo Dios podía hacer un milagro, que solo Dios podía cambiar las cosas, que solo Dios podía darle esa grande bendición, que en Dios estaba la respuesta. Así lo entendió, y efectivamente, al orar con un corazón quebrantado, al orar con muchas lágrimas,
Dios le respondió. Oh, hermanos y hermanas, ¿sabes por qué muchas veces carecemos de la sabiduría de Dios para los diferentes oficios y responsabilidades que Dios nos ha dado, que Dios nos ha encomendado? Porque nos falta humildad. Y cuando oramos no con lágrimas. Nuestros ojos están secos. ¿Cuántos hermanos, cuántos padres de familia se dan cuenta que no tienen la gracia, el favor de Dios, la sabiduría de Dios para ser padres conforme al corazón de Dios, para ser buenos padres o buenas madres de familia? ¿Cuántas madres se dan cuenta que como madres han fracasado, como padres han fracasado, que no han sabido hacer su trabajo como padres y como madres? Con todo y eso, sus ojos están secos cuando oran. Sus oraciones son oraciones secas. Si tan solo ese padre clamara a Dios y le dijera: ayúdame a ser un padre conforme a tu corazón, que yo pueda educar bien a mis hijos, instruir bien a mis hijos, Dios lo haría. Dios te daría la gracia, la sabiduría, la dirección, el entendimiento, y serías un buen padre. Si tan solo tú como madre te humillaras ante Dios y le dijeras: ayúdame para poder hablar con mis hijos, instruirlos, educarlos, criarlos, dirigirlos, Dios te respondería, te daría la gracia, el poder, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para ser una buena madre. Pero cuánta falta de pobreza de espíritu hay en muchos padres, en muchas madres. Y muchos padres y muchas madres ni siquiera se dan cuenta que como padres están reprobados. Eso es lo peor. Muchos padres ni siquiera pueden ver su gran necesidad de ser buenos padres, buenas madres. No pueden ver esa gran necesidad de que Dios meta su mano y los levante como buenos padres. ¿Cuántos esposos como esposos son muy torpes, muy necios, muy insensatos? Han sido unos esposos que han amargado a sus esposas. Y por encima de eso, lo peor, que ni siquiera pueden verse reprobados como esposos. Antes se justifican culpando a la esposa. Es que ella tiene la culpa. Es que es ella la que tiene la culpa. Pero si tan solo vieras tu necesidad de que necesitas ser un buen esposo, porque estás muy falto como esposo, estás reprobado como esposo, fueras pobre de espíritu, te humillaras, oraras con abundantes lágrimas, oraras con mucho lloro y quebrantamiento, rogándole y pidiéndole a Dios: hazme un buen esposo, que sea de bendición a mi esposa, que mi esposa en mí encuentre ánimo para seguir adelante, ánimo para hacer tu obra, ánimo para amarte y servirte. Entonces Dios te cambiaría. Pero la peor tragedia con muchos cristianos que son esposos, no ven su necesidad. Nunca van a ser bienaventurados porque no ven su necesidad. ¿Cuántas esposas son torpes para ser ayuda idónea, amas de casa, pero no oran a Dios con lágrimas, con quebranto? Ana vio su grande necesidad personal y fue bienaventurada porque oró con lágrimas, y Dios le respondió cabalmente. Tal y como ella oró, así le respondió Dios. Oh, hermana, hermano, querido joven, jovencita que me escuchas, hermano adulto, hermano anciano, hermana anciana, hermana adulta. Muchas veces, hermanos y hermanas, cuánta inmadurez en tu cristianismo, desde adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. ¡Cuánta inmadurez! Tu cristianismo es una vergüenza. Eres tan inmaduro, tan torpe, tan irresponsable. Con todo y eso, no ves tu grande necesidad. Hermanos y hermanas, si tan solo tú vieras, si tan solo tú pudieras ver, si tan solo tú pudieras entender, si tan solo tú pudieras aceptar que eres un cristiano inmaduro, irresponsable, mediocre, tú orarías a Dios con muchas lágrimas, con ruegos, con súplicas, con mucho lloro, como Ana. Tú le dirías a Dios: hazme un cristiano maduro, hazme un cristiano responsable, hazme un cristiano útil. Yo no quiero ser un fariseo, yo no quiero ser un cristiano que sea un estorbo en tu obra, de mal testimonio, de mal ejemplo. Y Dios te levantaría, Dios te levantaría. Oh, hermanos, ¿cuántos de ustedes, hermanos y hermanas,
Amigos y amigas que me escuchan, ¿cuántos de ustedes eres un excelente estudiante? En tu trabajo eres admirado, aplaudido, reconocido. Tal vez tú eres de los que continuamente te dan reconocimientos en tu trabajo, te dan una gratificación, te dan obsequios porque eres muy bueno. ¿Cuántos de ustedes son estudiantes destacados, muy aplicado, muy esmerado? Si tú fueras pobre de espíritu, tú le dirías a Dios: oh Señor, no soy yo, Señor. Si tú me dejas, me volveré muy torpe. Si tú quisieras y te placiera retirarme la inteligencia, el entendimiento, sería el peor estudiante, el peor trabajador. Ayúdame a ser humilde. Orarías con ruegos, con súplica, con quebrantamiento, con muchas lágrimas, porque estarías consciente que no es por ti, no es porque tú eres bueno, inteligente, sabio, es porque a Dios le ha placido. Y que si tú dejas de depender de Dios, y que si tú no le das la gloria a Dios, Él te puede quitar todo. Te puede convertir como en Nabucodonosor lo convirtió en animal. Le quitó la inteligencia, el raciocinio, por no haberle dado la gloria a Dios. Tú clamarías para que Dios apartara todo orgullo de ti si tú fueras pobre de espíritu. Y si tú quisieras ser bienaventurado al llorar, tú clamarías con muchos ruegos y súplicas y con muchas lágrimas para que Dios quitara de ti todo indicio de orgullo, todo indicio de soberbia, todo indicio de autosuficiencia. No te la creas, querido joven, si tú eres de puros dieces. No creas que es por ti. Es porque a Dios así le ha placido. Pero si te das la gloria a ti mismo y te crees más que los demás, ten cuidado. Dios puede quitar de ti toda inteligencia, todo entendimiento, toda sabiduría, y serás el peor de los alumnos, el peor de los trabajadores. Humíllate ante Dios para que no haya orgullo en ti o sentido de autosuficiencia. Ve tu grande necesidad de Dios, de depender de Él. Depende de Dios, busca a Dios y vas a ser bienaventurado porque Dios te va a bendecir, Dios te va a responder. Dios va a estar contigo. ¿Cuánta necesidad tienes en lo personal? Abre tus ojos, dile a Dios que te abra tus ojos para que puedas ver por el Espíritu Santo, puedas ver tu condición espiritual, para que puedas ver tu grande necesidad de Dios y puedas orar con lágrimas para que Dios cambie las cosas en ti, para que Dios te levante como un buen padre, como una buena madre, como un buen esposo, una buena esposa, como un buen hijo, como un buen estudiante, como un buen trabajador. Qué glorioso es depender de Dios y qué miseria, qué espantoso y terrible es depender de ti mismo, creerte tú, apoyarte en tus habilidades, en tu experiencia, en tu sabiduría y en tu inteligencia. Qué miseria es eso. Por último, ¿quiénes más entran en esta bienaventuranza? Los que lloran por los perdidos, los que tienen carga real por las almas perdidas. Libro de los Salmos, capítulo 126. Libro de los Salmos, capítulo 126, versículos 5 y 6. Libro de los Salmos, 126, 5 y 6. Libro de los Salmos, 126, 5 y 6. Dice así la Escritura: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿De qué nos habla aquí? De una persona, de un cristiano, de un hermano, de una hermana que está consciente que si Dios no bendice tus palabras, de nada va a servir. Que si Dios no bendice, que si Dios no respalda ese consejo que le estás dando a tu hijo, esa instrucción que le estás dando a tu hija, ese mandamiento que le estás dando a tu hijo, a tu hija, esa amonestación que le estás haciendo a tu hijo, a tu hija, va a ser en vano, va a ser inútil. Por lo tanto,
Si tú tienes que hablar algo con tu hija, tienes que darle un consejo, tienes que darle una amonestación, una instrucción, tienes que darle una voz de alerta, primero te pones a orar y a llorar para que Dios unja esas palabras, para que Dios le dé vida a esas palabras. Y cuando tú le pides a Dios que Él haga viva tus palabras, que Él te dé la gracia y el poder y la unción para hablar con tus hijos y con tus hijas, entonces serás bienaventurado, porque al ver tus lágrimas Él va a hacer vivas tus palabras, y tarde o temprano lo que tú hables con tu hijo, lo que tú hables con tu hija, va a dar resultados. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tus palabras no sirven para nada si no está Dios. Vivimos tiempos donde los papás necesitan hablar con los hijos, alertarlos, amonestarlos, advertirles, instruirlos, aconsejarlos. Pero si tú no oras y lloras con abundantes lágrimas ante Dios para que Él haga viva tus palabras, para que Él unja tus palabras, para que Él bendiga tus palabras, no pasará nada. Pero si tú oras y lloras abundantemente para que Dios respalde tus palabras, unja tus palabras, haga viva tus palabras, los resultados estarán garantizados. No dudes de eso, hermano, hermana. Los resultados, los buenos resultados estarán garantizados, porque su palabra dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tú vas a ver los resultados de tus palabras, de ese consejo, de esa amonestación, de esa instrucción, de esa voz de alerta. Tú vas a ver los resultados, porque no lo hiciste en tus fuerzas, porque no lo hiciste confiando en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tus habilidades, en tu conocimiento. Lo hiciste confiando en el poder de Dios. Oraste mucho y lloraste mucho delante de Dios para que Él te respaldara. Y Dios vio tu humillación, vio tu quebranto, vio tus lágrimas, y Él dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En primer lugar se refiere a la casa. Tú necesitas hablar de Dios en tu casa, hablar con tus hijos, hablarles de Dios, pero con mucha oración y con muchas lágrimas. Y Dios te va a consolar. Tus ojos van a ver la respuesta de Dios. Pero también, queridos hermanos y amigos, vivimos en un mundo muy necesitado de Dios. Las tragedias son el pan de cada día. La desintegración familiar es el pan de cada día. Los conflictos familiares, los pleitos en casa, los vicios en el hogar, la drogadicción en el hogar son el pan de cada día. Familias desintegradas son el pan de cada día. Necesitamos hablar la palabra. Tú tienes lo que este mundo necesita. Tú tienes el mensaje de Dios. Tú tienes y tú conoces la esperanza de este mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ¿qué necesitamos hacer? Orar para que Dios unja tus palabras. A veces no es mucho lo que tienes que hablar, sino es en el poder del Espíritu. A veces una sola palabra, bajo la unción del Espíritu, bajo el poder del Espíritu, va a hacer la diferencia. Va a tocar ese corazón. Si tú hablas la palabra de Dios con poca oración, sin nada de lágrimas, olvídate de los resultados. Nunca van a existir, nunca van a llegar, nunca los vas a ver. Pero si tú oras, pero si tú predicas, evangelizas, le hablas a alguien, después de haber orado mucho y llorado mucho ante Dios por esa alma que le vas a hablar, tú vas a ver los resultados. Sin oración y sin lágrimas, hermanos, todo lo que hagas es en vano. Tú le podrás hablar a muchas personas, tú podrás hablar a diestra y a siniestra, pero si tú no oras y lloras ante Dios, para que Dios haga viva esas palabras, para que Dios toque esos corazones, será en vano. Tus esfuerzos serán en vano, tus sacrificios serán en vano. Solo en Dios hay esperanza.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oh, qué bendición es orar y llorar ante Dios por nuestras necesidades personales, por nuestras necesidades familiares, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro país. Qué dicha poder orar y llorar ante Dios. Imagínate si el llorar físicamente en la angustia, en el dolor, es muy saludable para el cuerpo, para tu salud física. Cuando estás en angustia, en aflicción, en quebrantamiento, en dolor, te viene a representar un gran beneficio a tu cuerpo. Es muy saludable, es de mucha bendición poder llorar cuando estás en quebrantamiento, en angustia, en dolor, cuando estás devastado, cuando estás hecho pedazos. Cuanto más el orar cuando estás en quebrantamiento espiritual, cuando estás en una gran necesidad espiritual. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? Aún materiales, hermano, hermana. Aún necesidades materiales, necesidades económicas, problemas de salud. Arrójate ante Dios. Lleva ante Dios esas necesidades con ruegos, con súplicas, con muchas lágrimas. Y Dios te va a responder. Dios te va a responder. Porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. ¿Tienes algún problema? ¿Te tiene angustiado, afligido alguna deuda? ¿No tienes el sustento necesario? ¿No están suplidas tus necesidades básicas? ¿Estás enfermo? ¿Hay angustia en tu corazón? ¿Hay tristeza y dolor por algún problema? ¿Por alguna situación que te tiene devastado, te tiene hecho pedazos, que te tiene muy preocupado? Ve con Dios, clama a Él, humíllate ante Él, pídele, suplícale, ruégale, y Él te va a responder. Clama con quebranto, con muchas lágrimas, llora ante Dios, desahógate ante Dios, preséntale tu carga a Dios, sé humilde, llora ante Dios, dile sobre tu situación espiritual, sobre tu situación física, sobre tu situación material, todo cuéntale a Él, con muchos ruegos y súplicas y con muchas lágrimas. Llora delante de Dios y vas a ser bienaventurado, porque Él te va a responder. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cerramos nuestros ojos, hacemos una breve oración. Padre, enséñanos a tener un corazón quebrantado, Señor. Ayúdanos a llevar nuestras necesidades ante ti, Señor. Nuestras necesidades espirituales, pero aún, Señor, también nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades económicas, nuestras necesidades físicas, cuestiones de salud, Señor. Nuestras necesidades emocionales, que podamos ir ante ti, exponerlas delante de ti, Señor, con muchas lágrimas, Padre. Queremos ser buenos padres, buenas madres, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, cristianos maduros, cristianos útiles, cristianos verdaderamente espirituales. Queremos orar, Padre, queremos orar ante ti, para que tú nos levantes cada día. Queremos orar y llorar por los perdidos. Solo tú puedes hacer que ellos entiendan sobre su gran necesidad de ti, Señor. No queremos hacer nada en nuestras fuerzas. Queremos apoyarnos en ti al 100%, Padre. Ayúdanos a ser pobres de espíritu, a ser humildes y a orar y llorar delante de ti, Señor. Llevar ante ti, llevar ante tu presencia cada problema, cada preocupación, cada afán, cada necesidad, porque tú nos vas a responder y tú vas a glorificar tu grande nombre, dándonos respuesta a nuestras oraciones. Así ha sido, así es y así será, Señor. Bendito seas. Gracias por tu palabra, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de
de Dios. Ven, sopla sobre mí. Espíritu de Dios, dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Porque nada somos sin ti, Señor. Tú dijiste: sin mí nada podéis hacer. Esas palabras que salieron de tu boca nos deben de llevar, Señor, a orar profundamente, intensamente, con ruegos, con súplicas, con clamores, con muchas lágrimas, suplicando tu ayuda, tu intervención, tu bendición para nuestras necesidades personales, espirituales, pero también para nuestras necesidades materiales, físicas, económicas, para cada problema, para cada situación que nos angustie, nos agobie, nos aflija. Oh, que podamos ir ante ti a exponer nuestras causas con ruegos, con oraciones intensas, agonizantes, con muchas lágrimas, Señor. Y tú te vas a glorificar. Tú dijiste: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
que podamos cargarnos también por las almas, orar y llorar por ellas, hasta que tú las salves, Señor, hasta que tú las salves. Nada podemos en nuestras fuerzas, todo es en el poder de tu Espíritu. Nada podemos en nuestras fuerzas, todo es en el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a entenderlo, para que podamos orar y llorar delante de ti hasta que respondas, hasta que tu nombre sea conocido y glorificado. Que así sea, Señor, que así sea. Gracias por habernos hablado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.